No mataba por placer. Lo hacía porque sentía que era la única manera de existir. Así describió su impulso Andrei Chikatilo, mientras desgranaba su confesión en una celda húmeda, bajo la luz mortecina de un interrogatorio soviético. Pero ¿qué mente se esconde detrás de un rostro que pasó décadas entre la docencia, la familia y el asesinato? En el vídeo de hoy, nos sumergiremos en los abismos psicológicos de uno de los criminales más inquietantes del siglo XX. Prepárate para adentrarte en un perfil que desafía toda lógica, donde la represión, el trauma y la perversión se entretejen en un relato imposible de olvidar. Andrei Romanovich Chikatilo nació en 1936 en Ucrania, en el seno de una familia devastada por el hambre, la guerra y el silencio. Su infancia fue una sinfonía de privaciones: la hambruna de Holodomor, los bombardeos nazis, la ausencia del padre, preso de guerra, y una madre severa, desgastada por la miseria. Las leyendas familiares hablaban incluso de un hermano mayor devorado por el canibalismo durante los años de la hambruna. Leyendas que calaron en la mente de un niño retraído, ansioso por complacer, pero incapaz de conectar. Desde muy temprano, Chikatilo desarrolló un mundo interior cargado de culpa, ansiedad y disociación. Era tímido, tartamudo, sufría de incontinencia nocturna y era objeto constante de burlas escolares. Su primera experiencia sexual, frustrada y humillante, dejó una marca imborrable. Años después, él mismo reconocería que su impotencia física se tornó en un hambre de control y poder sobre los cuerpos. El crimen, en su mente, sería la única vía de compensación. Pero no estamos frente a un asesino impulsivo. Chikatilo llevó una vida aparentemente normal. Se casó, tuvo 2 hijos, fue maestro y trabajó en fábricas. Sin embargo, bajo esa fachada se gestaba una escalada interna de represión y descontrol. Sus primeros intentos de abuso a estudiantes terminaron con su expulsión del magisterio. Y pronto, lo que comenzó como fantasías se volvió acto. Su primer asesinato documentado fue en 1978, cuando atrajo a una niña de 9 años, Yelena Zakotnova, a una casa vacía en Shakhty. Allí la estranguló y mutiló con tal violencia que el frenesí dejó huellas imborrables en la escena. Sin embargo, un hombre inocente fue acusado y ejecutado por ese crimen. Chikatilo, en cambio, desapareció en el anonimato. La impunidad lo convirtió en un depredador metódico, paciente y cada vez más sofisticado. Durante más de una década, Andrei acechó estaciones de tren, paradas de autobús y caminos rurales. Su patrón era engañosamente errático: mujeres, niños, adolescentes. Cualquier figura vulnerable podía ser presa. Los métodos, sin embargo, revelaban una mente obsesiva. Apuntaba al control absoluto, ataba, apuñalaba, mordía y muchas veces mutilaba los ojos de sus víctimas, como si quisiera borrar el testimonio silencioso del horror. No violaba en el sentido convencional. Su excitación era puramente sádica, vinculada al dominio y la destrucción. En muchos casos, llegó al clímax solo al ver el miedo y la agonía. Aquí es donde el análisis psicológico se vuelve esencial. Chikatilo no encaja completamente en los perfiles clásicos de asesino en serie. No buscaba fama ni enviaba mensajes a la prensa. No se jactaba. Era retraído, calculador y profundamente reprimido. En términos clínicos, presentaba rasgos claros de trastorno esquizoide de la personalidad, con componentes de parafilia sadista. La combinación de impotencia sexual, narcisismo frágil y deseo de control absoluto lo empujó a construir un universo donde la única validación venía a través del sufrimiento ajeno. Durante años, la ineficacia del sistema soviético jugó a su favor. Las autoridades no querían admitir que existía un asesino en serie.
un concepto que contradecía la narrativa oficial de una sociedad sin crimen degenerado. Esto permitió que Chikatilo asesinara a más de 50 personas entre 1978 y 1990. No fue hasta una investigación encubierta, liderada por el criminólogo Víctor Burakov, que el cerco comenzó a cerrarse. Finalmente, en 1990, fue arrestado cerca de una estación tras comportarse de forma sospechosa. Al principio negó todo, pero después de días de interrogatorios intensos y tras la intervención del psiquiatra forense Alexander Bukhanovsky, quien logró conectar con él sin confrontarlo, Chikatilo confesó 56 asesinatos con una frialdad aterradora. Su relato fue tan detallado que permitió recuperar cuerpos que aún no se habían vinculado oficialmente al caso. Y es aquí donde debemos detenernos. ¿Qué ocurre en una mente que racionaliza la masacre como una necesidad personal? Chikatilo hablaba de compulsiones que no podía controlar, de voces interiores que le ordenaban actuar. Sin embargo, los psiquiatras concluyeron que no padecía psicosis. Sabía distinguir el bien del mal. Su locura era moral, no clínica. En el juicio, cuando mostró con gestos burlones cómo apuñalaba, mordía y cortaba, el horror se apoderó incluso del tribunal. El juez, en su sentencia, dijo: «Usted no es un hombre, es un monstruo». Fue ejecutado de un tiro en la nuca en 1994. Si este caso te está intrigando, no olvides suscribirte a La Lupa del Crimen para no perderte más casos en los que la psicología se convierte en la clave para entender lo incomprensible. Andrei Chikatilo no fue producto de un solo trauma. Fue el resultado de un entorno deshumanizado, una infancia sin afecto y una mente que aprendió a sublimar la impotencia a través del poder. Su historia nos obliga a reflexionar sobre los límites de la cordura y el papel de la represión emocional en la génesis del crimen. Porque a veces, lo más aterrador no es la violencia visible, sino lo que se cuece en silencio, en el rincón más oculto del alma. Si el análisis psicológico de este caso te ha estremecido, déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video con quien ama el verdadero crimen y acompáñanos en el próximo episodio de La Lupa del Crimen.